Antes de que los superhéroes dominaran la taquilla, antes de que los universos compartidos se convirtieran en la obsesión de Hollywood, hubo un bibliotecario intrépido, un pícaro encantador y una antigua maldición que trajo la magia de los éxitos de taquilla de entre los muertos. Esta es la historia no contada de la momia 1999. En 1999, una nueva aventura irrumpió en los cines y dio inicio a una de las franquicias de acción y terror más entretenidas de finales de los 90 y principios de los 2000. Asterisco La momia asterisco, escrita y dirigida por Stephen Sommers, reimaginó el clásico de terror de Universal de 1932 para un público moderno. Sin embargo, en lugar de limitarse estrictamente al susto, combinó elementos de acción, romance y comedia en una experiencia cinematográfica arrolladora. En el centro de todo estaba Brendan Fraser, quien interpretó al encantador y pícaro Rick O'Connell, un aventurero y cazador de tesoros atrapado en una maldición mucho más antigua de lo que esperaba. Junto a él estaban Rachel Weisz como Evelyn Carnahan, una bibliotecaria brillante aunque un poco torpe, apasionada por la egiptología, y John Hannah como su excéntrico y a menudo torpe hermano, Jonathan. Juntos, el trío se embarca en la búsqueda de los misterios de Amun-Aptra, también conocida como la legendaria Ciudad de los Muertos. Pero lo que comienza como la búsqueda de un tesoro perdido se convierte rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia, cuando despiertan accidentalmente a Imhotep, un antiguo sumo sacerdote maldito que vuelve a la vida con aterradores poderes sobrenaturales. Arnold Vosloo aporta una presencia siniestra y magnética a la momia, transformándose de un cadáver descompuesto en un villano casi imparable, decidido a vengarse y resucitar. El camino para lograr la realización de La momia asterisco no fue sencillo. La película pasó años en un limbo de desarrollo, con diferentes guiones y directores asignados en distintos momentos. Pero en 1997, Stephen Sommers propuso una nueva perspectiva que convenció a Universal. En lugar de hacer un reinicio de terror gótico de ritmo lento, imaginó una emocionante y romántica aventura al estilo Indiana Jones, ambientada en el imponente desierto egipcio. El rodaje fue un desafío en sí mismo. El equipo viajó a Marruecos y al Reino Unido para la producción, y gran parte del rodaje en el desierto se desarrolló en las brutales condiciones del Sáhara. El elenco y el equipo tuvieron que lidiar con la deshidratación, poderosas tormentas de arena e incluso serpientes venenosas. Pero el duro entorno valió la pena, ya que el escenario añadió autenticidad y grandeza a las imágenes de la película. Para dar vida al no muerto Imhotep, Sommers y su equipo recurrieron a Industrial Light and Magic, ILM, quienes se encargaron de los efectos visuales de la película. Utilizaron una innovadora combinación de tomas de acción real y efectos especiales generados por computadora, CGI, de vanguardia, especialmente para 1999, para mostrar la aterradora transformación de la momia de cadáver polvoriento a hechicero vengativo. Los efectos, aunque a veces anticuados para los estándares actuales, eran de vanguardia en su momento y contribuyeron enormemente a la épica historia. La banda sonora orquestal de la película, compuesta por el legendario Jerry Goldsmith, realzó cada escena, con melodías envolventes, escenas de acción trepidantes y conmovedores motivos egipcios. La música se convirtió en uno de los elementos más icónicos de la película, dotando a toda la aventura de un aire clásico y atemporal. Cuando La momia asterisco se estrenó en cines el 7 de mayo de 1999, la crítica se dividió. Algunos consideraron que la historia se inclinaba demasiado hacia el entretenimiento popcorn, mientras que otros elogiaron su energía y encanto. Pero el público la devoró. Con un presupuesto de $80 millones, la película recaudó la impresionante cifra de $418,1 millones en taquilla mundial, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de 1999. La película no solo triunfó, sino que resucitó toda una franquicia. Le siguieron dos secuelas directas, El regreso de la momia en 2001, que intensificó la acción e introdujo a Dwayne La Roca Johnson como el Rey Escorpión, y La momia, la tumba del emperador dragón en 2008, que trasladó la historia a China y cambió el personaje de Rachel Weisz por una nueva actriz. La franquicia también generó una serie animada e incluso dio origen a su propia franquicia derivada, comenzando con El Rey Escorpión en 2002, que posteriormente tuvo su propia serie de secuelas.
Universal intentó reiniciar La momia una vez más en 2017, esta vez con Tom Cruise y un tono más oscuro con el objetivo de lanzar su nueva franquicia de monstruos del universo oscuro. Sin embargo, la película tuvo una mala recepción de la crítica y un bajo rendimiento en taquilla, lo que provocó que los planes del universo oscuro se estancaran casi de inmediato. Aún así, La momia de 1999 sigue siendo querida. Es aventurera, divertida, aterradora en todos los sentidos, y tiene esa magia única de los éxitos de taquilla de finales de los 90 que es difícil de replicar hoy en día. La actuación de Brendan Fraser, en particular, ha envejecido maravillosamente, se convirtió en el héroe de acción definitivo de una generación, equilibrando carisma y comedia con fuerza física y sentimiento. Más de 20 años después, la película sigue cautivando la imaginación. No es solo un remake. Es una reinvención que definió una época, introdujo a un público completamente nuevo a la magia del antiguo Egipto y convirtió una leyenda del terror en una emocionante aventura romántica. Hace mucho tiempo, en el corazón del antiguo Egipto, un amor prohibido desencadenó una maldición que resonaría a través del tiempo. Corría el año 1290 a.C. en la ciudad de Tebas, e Imhotep, sumo sacerdote del faraón Seti, no solo era un hombre poderoso, sino también el amante secreto de la amante del faraón, la deslumbrante y peligrosa Anck-Su-Namun. Su pasión era feroz y su traición, mortal. Cuando el faraón descubrió su romance, los amantes actuaron con rapidez. Anck-Su-Namun lo apuñaló hasta la muerte, justo antes de que los guardias de élite del faraón, los Medjay, irrumpieran. Atrapado, Imhotep huyó, mientras que Anck-Su-Namun decidió quitarse la vida, confiando en que Imhotep algún día la traería de vuelta. Afligido y decidido, Imhotep quebrantó todas las leyes sagradas. Él y sus leales sacerdotes robaron su cuerpo y huyeron a Amunaptra, la legendaria ciudad de los muertos, para realizar el más oscuro de los rituales de resurrección. Pero antes de que pudieran completarlo, los Medjay llegaron una vez más. El castigo fue brutal. Los sacerdotes de Imhotep fueron momificados vivos, mientras que el propio Imhotep fue maldecido con el peor destino imaginable. Fue enterrado vivo en un sarcófago lleno de escarabajos carnívoros, condenado al tormento eterno. Los Medjay, que juraron proteger su tumba, juraron que nunca resucitaría, pues su resurrección desataría un mal inimaginable. Pasaron siglos. El mundo cambió, y en 1926, un nuevo tipo de cazador de tesoros puso la mira en Amunaptra. En El Cairo, la bibliotecaria y aspirante a egiptóloga Evelyn Carnan recibe una caja inusual y un mapa antiguo de manos de su pícaro hermano Jonathan. El mapa señala la ciudad perdida de Amunaptra, considerada un mito por la mayoría de los eruditos. Jonathan admite haberle robado la caja a un aventurero estadounidense llamado Rick O'Connell, quien afirma haber estado en la ciudad mientras servía en la Legión extranjera francesa. Ansiosa por demostrar su valía y descubrir el legendario libro de Amon-Ra, Evelyn llega a un acuerdo. Negocia la liberación de Rick de una prisión del Cairo, convenciendo al sospechoso alcaide Gad Hassan de que lo libere a cambio de una parte del tesoro que encuentren. A regañadientes, Rick acepta guiarlos a Amunaptra, pero les advierte que es un lugar que es mejor dejar tranquilo. Mientras se adentran en el desierto, se cruzan con otra expedición, esta vez liderada por buscadores de fortuna estadounidenses y guiada por el cobarde y egoísta excamarada de Rick, Benny Gabor. Casi de inmediato, se desencadenan extraños sucesos. El grupo es atacado repetidamente por los Medjay, liderados por un severo y misterioso guerrero llamado Ardet Bai. Este les advierte, retrocedan o se arriesgan a despertar un mal que nunca más debería resurgir. Pero la codicia y la curiosidad los impulsan a seguir adelante. Ambas expediciones excavan en las ruinas de Amunaptra, activando antiguas trampas y liberando escarabajos mortales. Hassan es uno de los primeros en morir, devorado por dentro tras liberar accidentalmente un escarabajo de su tumba. En medio del caos, Evelyn, Rick y Jonathan encuentran un sarcófago sellado. Dentro yacen los restos momificados del mismísimo Imhotep. Mientras tanto, la expedición rival descubre 5 vasos canopos que contienen los órganos preservados de Anck-Su-Namun, junto con el legendario libro de los muertos. Más tarde esa noche, Evelyn se cuela en su campamento y lee en voz alta el libro de los muertos. Lo que comienza como una inocente curiosidad se convierte rápidamente en una catástrofe. Con tan solo unas palabras ancestrales,
Despierta sin darse cuenta a Imhotep de su letargo maldito. Mientras el viento del desierto aúlla y el cielo se oscurece, el sacerdote resucitado regresa, podrido, a medio formar y ávido de poder. Acecha a la expedición de regreso al Cairo, trayendo consigo las legendarias plagas de Egipto. El agua se convierte en sangre, enjambres de langostas cubren los cielos y la oscuridad cubre la ciudad. Uno a uno, los miembros de la expedición rival son perseguidos y consumidos por Imhotep, quien usa los vasos canopos robados para regenerar lentamente su cuerpo. Solo perdona a Veni, quien se humilla en varios idiomas hasta que Imhotep reconoce el hebreo y lo toma como su sirviente a cambio de promesas de un tesoro. En el Cairo, los supervivientes se reagrupan en el museo y descubren la magnitud del peligro. Ardet Bai y el Dr. Bey, un Medjay secreto, revelan la terrible verdad. Imhotep pretende resucitar a Ankh-Sunamun sacrificando a Evelyn. Su única esperanza reside en encontrar el libro dorado de Amon-Ra, el único artefacto capaz de detenerlo. Pero antes de que puedan actuar, Imhotep desata un hechizo hipnótico sobre la ciudad, convirtiendo a sus ciudadanos en esclavos sin mente. En el caos, Evelyn es capturada y el Dr. Bey se sacrifica para ganar tiempo para que los demás escapen. Desesperados, Rick, Jonathan y Ardet reclutan a Winston Havelock, un piloto británico borracho y antiguo compañero de guerra de Rick, para que los lleve de regreso a Amun-Aptra. Pero Imhotep conjura una enorme tormenta de arena, que hace que su biplano se estrelle en el desierto. Winston muere en el accidente, pero los demás sobreviven y continúan el viaje a pie. De vuelta en la ciudad maldita, Imhotep inicia el ritual de resurrección. Evelyn yace atada mientras el alma de Ankh-Sunamun ronda cerca. Pero Rick, siempre dispuesto a rendirse, se adentra en el templo, luchando contra los no muertos mientras Jonathan se las arregla para resolver antiguos conjuros con el libro de Amon-Ra. En el último momento, lee un hechizo que pone al ejército de Imhotep en su contra, y Evelyn usa el libro para despojar a Imhotep de su inmortalidad. Ahora mortal, Imhotep es vulnerable. Rick le clava una espada en el corazón, y el anciano sacerdote, deshecho por el tiempo y la venganza, se desmorona y se hunde en las negras aguas del inframundo. Mientras el grupo escapa, Veni, aún ávido de tesoros, prepara una trampa que comienza a derrumbar la ciudad entera. Queda atrapado dentro, abandonado a oscuras, antes de que los escarabajos entren en tropel para un último festín. Afuera, mientras el polvo se asienta y las ruinas se desvanecen bajo la arena, Rick, Evelyn y Jonathan cabalgan hacia el atardecer, sin saber que Jonathan ha logrado llevarse algunas de las baratijas doradas de Veni. Y en algún lugar del desierto, Ardet Bai los observa partir, sabiendo que el mundo se ha salvado, por ahora. ¿Y si les dijera que la momia? Sí, ese clásico de 1999, lleno de aventuras y aventuras, con Brendan Fraser al rescate, casi nunca tuvo el mismo aspecto que ahora, que no empezó como una superproducción épica, sino como un pequeño remake de terror con una historia de desarrollo tan alocada que hace que la resurrección de Imhotep parezca un paseo por el desierto. Esta película, con sus enormes decorados, legendarias escenas de escarabajos y uno de los protagonistas más carismáticos de los 90, quedó casi sepultada para siempre bajo las arenas movedizas de la indecisión hollywoodense. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, resurgió, al igual que su monstruo titular, y se convirtió en una de las películas de acción y aventuras más queridas de su generación. El camino para hacer realidad La Momia es una historia digna de una película. Todo comenzó a finales de los 80, cuando Universal Pictures decidió resucitar su antiguo catálogo de monstruos. Ya sabes, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo y, por supuesto, La Momia. Estos fueron los íconos originales del estudio, los que construyeron Universal en los años 30 y 40. Pero mientras Drácula y Frankenstein recibían su merecido reconocimiento, La Momia se quedó en la sombra. Universal quería traerlo de vuelta, pero a bajo precio. Piensa en $10 millones como máximo. No se trataba de arenas movedizas ni de romance épico. Se suponía que iba a ser un reinicio de terror. Y así comenzó una década de propuestas estrafalarias y un desarrollo condenado al fracaso. Primero llegó George A. Romero, el creador de La Noche de los Muertos Vivientes. Su versión consistía en científicos que despertaban a una momia con una máquina de resonancia magnética, convirtiéndola en algo más parecido a Terminator que a los 10 mandamientos. Luego estaba Clive Barker, el genio retorcido detrás de Hellraiser,
quien imaginó la historia como un relato oscuro y sensual ambientado en un museo lleno de artefactos egipcios malditos. Universal adoraba a Barker, pero se quedaron atónitos ante su visión surrealista y erótica. Joe Dante, el famoso de Gremlins, lo intentó. También John Sayles, e incluso Mick Garris. Los nombres iban y venían, y los guiones se acumulaban. En un momento dado, Daniel Day-Lewis, sí, ese Daniel Day-Lewis, estaba siendo considerado para interpretar a Imhotep como un antihéroe trágico y romántico. ¿Se lo imaginan? Un 3 veces ganador del Oscar con vendas, meditando entre ruinas del antiguo Egipto, pero el estudio nunca se comprometió. Todas las versiones eran demasiado caras, demasiado extrañas o simplemente no encajaban. Durante casi 10 años, la momia estuvo atrapada en un infierno de desarrollo, con más resurrecciones fallidas que la trama misma de la película. Entonces, en 1997, algo cambió. Entró Stephen Sommers, un guionista y director que no era precisamente un nombre conocido en aquel entonces. Sommers tenía una propuesta audaz, divertida, justo lo que el estudio no sabía que necesitaba. No quería hacer una película de terror. Quería una gran aventura. Algo así como una mezcla de Indiana Jones y Jason y los Argonautas, con un toque de terror y muchísimo encanto. Prometía acción, romance, mitología y risas. Presentó a la momia no como una sombra silenciosa y sigilosa, sino como un poderoso ser sobrenatural en una historia de amor, venganza y tesoros. Universal la compró. No solo eso, sino que se gastaron la vida. El presupuesto se disparó a $80 millones, y la idea del terror clásico quedó oficialmente enterrada. Lo que Sommers creó, en cambio, fue algo completamente nuevo. El casting lo era todo. Brendan Fraser era conocido por su comedia y su encanto, gracias a papeles en George de la Jungla y El Hombre de Encino, pero nunca había protagonizado un éxito de taquilla. Aportó algo nuevo al papel de Rick O'Connell, mitad héroe de acción arrogante, mitad bobo adorable. Su energía iluminó la pantalla. Rachel Weisz, como Evelyn Carnan, estuvo brillante y entrañable, una bibliotecaria con curiosidad y valentía a partes iguales. La química entre ellos, fuera de serie. Si a todo esto le sumamos el toque cómico de John Hannah como Jonathan y la cautivadora interpretación de Arnold Vosloo como Imhotep, el elenco encajó a la perfección. El rodaje, sin embargo, distó mucho de ser glamuroso. Rodado principalmente en Marruecos, la producción se enfrentó al calor abrasador del desierto, tormentas de arena, animales salvajes y todos los peligros reales que cabe esperar al rodar en el Sáhara. Brendan Fraser casi muere durante la escena del ahorcamiento, de verdad. Se desmayó porque la soga estaba demasiado apretada. Los miembros del reparto enfermaban constantemente y bebían agua yodada para sobrevivir. Rachel Weisz describió posteriormente el rodaje como brutal. Pero a pesar de todo, la visión se mantuvo intacta. Sommers colaboró con Industrial Light y Magic para crear efectos visuales innovadores para la época. El cuerpo en descomposición de Imhotep, las horripilantes multitudes de escarabajos, la enorme tormenta de arena con la cara gritando, todo era tecnología CGI de vanguardia combinada con efectos prácticos que aún se mantienen notablemente bien hoy en día. Lo que hizo que la momia destacara no fue solo su aspecto visual o su ritmo, sino su tono. Se movía por la cuerda floja entre el terror, el humor y la emoción. En un momento, veías cómo se desplegaban antiguas maldiciones. Al siguiente, te reías de Jonathan descifrando lenguas antiguas. Nunca se tomó demasiado en serio, pero tampoco se hizo la tonta. Ofreció al público una aventura clásica con un toque moderno, y no necesitaba un plan de franquicia ni un universo conectado para funcionar. Simplemente quería entretener. Y vaya si lo hizo. Estrenada el 7 de mayo de 1999, La momia fue un éxito instantáneo. Los críticos le dieron opiniones dispares. Algunos la calificaron de derivada, otros de divertida, pero al público le encantó. La película recaudó más de $400 millones en todo el mundo y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del año. Brendan Fraser se convirtió en una estrella rentable de la noche a la mañana. El éxito dio lugar al regreso de La momia en 2001, que presentó a Dwayne La Roca Johnson como el Rey Escorpión, y finalmente a La momia, La tumba del emperador dragón en 2008. Hubo spin-offs, atracciones en parques temáticos e incluso una serie animada. De repente,
La momia no era solo un monstruo. Era una marca, pero como todas las buenas historias, hay un giro inesperado. En 2017, Universal intentó traer de vuelta a la momia, esta vez con Tom Cruise, en una película diseñada para lanzar su llamado universo oscuro. Tenía más presupuesto, más escenas de acción y más efectos visuales, pero no tenía alma. Fracasó estrepitosamente, demostrando una vez más que un rayo no cae dos veces en la misma tumba. Lo que tenía la versión de 1999 y lo que le faltaba a la de 2017 era alegría, un sentido de aventura, personajes que te gustaban, una historia que se sentía antigua y atemporal, pero también personal, divertida y emocionante. Brendan Fraser no solo interpretaba a un héroe, lo era en todos los sentidos, y eso es lo que la hizo inolvidable. La Momia 1999 sigue siendo una cápsula del tiempo perfecta del cine taquillero de finales de los 90. Tenía decorados prácticos, química auténtica, acción ingeniosa y un claro amor por la narrativa. Fue hecha por gente que quería llevar al público de paseo, no vender juguetes ni crear 10 secuelas. Y quizá por eso, décadas después, la gente todavía la vuelve a ver. Todavía la cita. Todavía se pregunta por qué Brendan Fraser no consiguió 20 papeles más como ese. Todavía le teme a los escarabajos. Todavía se desmaya cuando Evie dice, «Soy bibliotecaria». Así que la próxima vez que escuches la icónica banda sonora de Jerry Goldsmith o veas esa cara formarse en la arena, recuerda, esta película estuvo muerta, enterrada bajo un montón de reescrituras y malas presentaciones, pero resurgió con más fuerza que nunca. Y en la gran tradición de la mitología egipcia, algunas historias son realmente inmortales. Esto es Big Dogs, donde el cine vive y respira con sabor, fuerza, nostalgia y amor. Si te gustó esta inmersión, no olvides dejar un comentario, darle a me gusta y, por supuesto, suscribirte. Porque aquí, resucitamos películas y contamos sus historias como merecen ser contadas. Uno pensaría que elegir a un héroe rudo y aventurero para una gran aventura veraniega sería fácil, ¿verdad? No del todo. James Jacks, el productor de la película, tenía en mente una lista soñada de pesos pesados de Hollywood para interpretar a Rico Connell. Aspiraba a las estrellas, Tom Cruise, Brad Pitt, Matt Damon, incluso Ben Affleck. Pero uno a uno, las agendas se cruzaron o el interés simplemente desapareció. Irónicamente, Cruise encabezaría más tarde la nueva versión de 2017, pero a finales de los 90, imposible. Entonces llegó George de la Jungla. Sí, así es. Brendan Fraser balanceándose entre los árboles en taparrabos fue todo lo que se necesitó para captar la atención de Jacks y Sommers. La película fue un éxito sorpresa. Y de repente, Fraser no era solo un tipo bobo de la jungla, tenía poder de estrella. Y lo más importante, llegó con la combinación perfecta de encanto pícaro y carisma a la antigua usanza que Stephen Sommers había imaginado, algo sacado directamente del guión de Errol Flynn. No era el nombre más famoso de la ciudad, pero tenía la dosis justa de aventura, comedia y vulnerabilidad para convencer al papel. El propio Fraser lo entendió. Dijo que Rico Connell tenía que ser consciente de sí mismo, alguien que no se toma demasiado en serio. Porque si lo hiciera, toda la película se desmoronaría. Ahora, hablemos de Evelyn Carnahan. Su nombre era más que elegante, era un homenaje a la historia real. Recibió su nombre en honor a Lady Evelyn Herbert, hija de Lord Carnarvon, una de las figuras originales presentes cuando se abrió la tumba del rey Tut en 1922. El papel casi recae en una actriz estadounidense, pero fue Rachel Weisz, tras múltiples audiciones, quien finalmente lo consiguió. Y, sinceramente, era perfecta. Weisz no era precisamente una fanática del cine de terror, pero le encantó la energía cómica del guión y se inclinó por la onda cursi y pulp. Su interpretación de Evelyn le dio al personaje inteligencia y calidez, algo inusual para el arquetipo de damisela, y la química con Fraser fue mágica al instante. En cuanto al hermano de Evelyn, Jonathan Carnahan, el casting podría sorprenderte. El actor escocés John Hannah no se consideraba un comediante en absoluto. De hecho, cuando consiguió el papel, incluso él estaba confundido. Sommers le dijo directamente, no tenía ni idea de por qué lo elegimos. Pero esa energía excéntrica funcionó.
Jonathan se convirtió en el estafador adorable al que no podías evitar apoyar, incluso cuando causaba problemas. ¿Y qué hay de la propia momia? Para eso, contrataron a Arnold Vosloo, un actor sudafricano que había trabajado previamente con Jacques en Hard Target. A Vosloo le encantó el guión, pero desde el principio dejó una cosa clara: quería interpretar a Imhotep con total honestidad, sin exageraciones, sin pretensiones. Para él, Imhotep no era un monstruo, sino un héroe romántico y trágico en una historia de amor maldita. Un Romeo y Julieta retorcidos de ultratumba. Los realizadores lo respetaron. Le dio solidez al personaje, le dio peso, y Vosloo se entregó por completo. Incluso bajó entre 4,5 y 7 kilos para ponerse en forma para el papel, dejando atrás el alcohol y el azúcar para poder lucir ese diminuto traje con orgullo y amenaza. Este elenco, Fraser, Weisz, Hannah, Vosloo, no solo interpretaba papeles. Creaba química, moldeaba el tono y le daba a la película un corazón bajo toda la arena y los escarabajos. Y cuando La momia finalmente llegó a los cines, esa mezcla de encanto, peligro y romance encendió la pantalla. Hablemos ahora de cómo La momia cobró vida, porque, déjenme decirles, rodar esta película fue toda una aventura. El rodaje principal comenzó el 4 de mayo de 1998. 17 semanas de calor, arena, sudor y escarabajos. ¿Suena intenso? Lo fue. Originalmente, los cineastas soñaban con rodar en Egipto, el auténtico, ¿verdad? Pero con el aumento de las tensiones políticas y la inestabilidad en la región, ese plan se descartó. Así que se trasladaron a Marruecos. Marrakech, para ser exactos. Y, aunque no lo crean, Marrakech fue una bendición disfrazada. A diferencia del Cairo, que se había convertido en una ciudad moderna, Marrakech aún conservaba esa atmósfera cruda y atemporal. Fue mucho más fácil decorar las calles para que parecieran de los años 20. El equipo de producción llegó 2 semanas antes solo para preparar la zona. Tendieron líneas telefónicas modernas, ocultaron cables eléctricos y enviaron coches, camellos y vestuario de época para retroceder en el tiempo. Los marroquíes locales intervinieron como extras, dando vida a las bulliciosas escenas del mercado norteafricano con una energía genuina. Pero la verdadera magia, eso ocurrió en medio de la nada. Después de Marrakech, el equipo se adentró en el desierto del Sáhara, a las afueras de un pequeño pueblo llamado Erfoud. Y allí, enclavado en el calor abrasador, el diseñador de producción Alan Cameron encontró algo especial. Gara Medowar. Era una formación rocosa con forma de herradura que se alzaba como una corona en el desierto. Perfecta para Amunaptra, la ciudad de los muertos. Por supuesto, no podían simplemente entrar y empezar a rodar. Tuvieron que construir Amunaptra. Primero, se construyó una enorme rampa de hormigón solo para acceder al lugar. Luego, la ciudad se montó, pieza a pieza, con materiales prefabricados traídos desde Inglaterra. Sí, Inglaterra. Hasta ahí llegaron para que esto saliera bien. El Departamento de Arte realizó un estudio geológico completo de la zona para poder construir réplicas exactas de las columnas y estatuas. De vuelta en los estudios Shepperton del Reino Unido, recrearon las tumbas y pasadizos subterráneos de Amunaptra con enormes decorados y columnas de fibra de vidrio, equipados con efectos prácticos listos para colapsar, explotar o desintegrarse en el momento justo para el final lleno de acción. Construir esos decorados subterráneos, solo eso llevó 16 semanas. Pero nada de esto fue fácil. El calor del Sáhara era brutal. Era como si bebiera un cóctel hidratante especial cada 2 horas o se arriesgara a desmayarse. De hecho, la producción contrató a un equipo médico para inventar una bebida especial para evitar que todos se desmayaran bajo el sol. Cada 2 horas, sin falta, el elenco y el equipo tenían que beberla a grandes tragos. Y ni hablar de las tormentas de arena. Diarias, cegadoras, agresivas. Imagina intentar rodar con un viento azotador de 96 kilómetros por hora y arena golpeándote los ojos. Suena divertido, ¿verdad? Luego llegó la fauna. El equipo estaba constantemente en alerta. Escorpiones, serpientes, insectos que pican. Varios miembros del equipo tuvieron que ser trasladados en helicóptero para recibir tratamiento médico de emergencia tras ser picados por la fauna local. Y en medio de todo este caos, Brendan Fraser casi muere. Sí,
Durante la escena donde Rico Connell es ahorcado en la prisión del Cairo, la cuerda de Fraser se tensó demasiado. Perdió el conocimiento. Por unos segundos, el equipo creyó haberlo perdido. Fue aterrador. Lo reanimaron, por supuesto, pero esto demuestra lo intenso y peligroso que fue este rodaje. Para garantizar la seguridad, la producción contó con el respaldo oficial del Real Ejército de Marruecos. Así es, el ejército ayudó con la seguridad, la logística y la protección. Y, para mayor seguridad, todos los miembros del reparto contaban con un seguro contra secuestro. Sí, leyeron bien, un seguro contra secuestro. Porque en medio del Sáhara, con actores interpretando aventureros y excavando en tumbas falsas, nunca se sabe. Tras meses sudando la gota gorda bajo el calor marroquí, la producción finalmente hizo las maletas y regresó al Reino Unido para la recta final del rodaje. Las últimas tomas finalizaron el 29 de agosto de 1998. En Inglaterra, recrearon el puerto de Giza en el río Nilo, no en el Cairo, sino en los históricos astilleros de Chatham. Y no se trataba de un plató diminuto. Era enorme, 183 metros de largo, repleto de un tren de vapor en funcionamiento, una auténtica locomotora Ajax, 3 grúas de tamaño real, un carruaje descubierto para 2 caballos, varios carros tirados por caballos, mulas de carga, caballos vestidos, vendedores disfrazados, puestos de mercado y más de 300 extras con vestuario de época. La escala parecía sacada de una epopeya de Spielberg. Se podía sentir la textura, el movimiento, el caos de un puerto con vida, y todo se rodó en Kent, Inglaterra. Así que sí, la creación de la momia no se limitó a actores con vestuarios chulos o efectos especiales espeluznantes. Era sangre, sudor y arena. Era coraje, agallas y escenarios gigantescos en medio de la nada. Eran miles de piezas móviles, trabajando en sincronía para crear algo que no solo parecía una epopeya, sino que se sentía como tal. Y todo eso, cada ampolla, cada picadura de insecto, cada fotograma de película pulida con chorro de arena, rindió sus frutos en el momento en que las cámaras rodaron y comenzó esa banda sonora arrolladora. La momia no solo transportó al público al antiguo Egipto, sino que lo arrastró de cabeza a una aventura inolvidable. Bien, el calor del desierto, los insectos y las acrobacias mortales eran una cosa, pero la momia no era solo una aventura llena de acción. Era una maravilla visual. Esta película no solo traspasó los límites, sino que los lanzó a otra dimensión. Y eso tuvo un costo, $15 millones. Sí, esa es la cantidad del presupuesto que se invirtió directamente en efectos especiales. Y se nota. En el corazón de ese esfuerzo estaba Industrial Light y Magic, la legendaria productora de efectos especiales detrás de Star Wars, Jurassic Park y Terminator 2. Se encargaron de más de 140 tomas para la película. Si a eso le sumamos otras 60 de Cinecite y 45 más de Pacific Title/Diagonal Mirage, quienes también crearon las secuencias de títulos de la película, el resultado es una combinación de efectos visuales mágicos al estilo Frankenstein. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El director Stephen Sommers no esperó a la postproducción para involucrar al equipo de efectos especiales. Contrató a ILM incluso antes de que las cámaras empezaran a rodar. Ya tenía una relación con el supervisor de ILM, John Burton, tras haber trabajado con él en The Pricing, así que cuando les presentó el alcance de la momia, ILM se involucró por completo. Incluso crearon una demo de prueba de concepto a finales de 1997, solo para convencer a Universal de que esta ambiciosa visión era posible. ¿Y cuál era esa visión? Bueno, Sommers quería una momia que no se pareciera a nada que el público hubiera visto antes. No un tipo con un traje de goma, no un animatrónico rígido. Quería algo que pareciera antiguo y no muerto, pero también vivo. Algo fotorrealista, algo aterrador. Y algo rápido. ILM se puso a trabajar 3 meses antes de que comenzara el rodaje, diseñando la apariencia de la criatura que definiría la película. Y no solo hicieron una momia, sino 4 versiones, cada una más humana que la anterior. La primera etapa fue pura pesadilla. Un esqueleto envuelto en vendas podridas, con trozos de carne apenas adheridos. La segunda etapa vio cómo partes de su cuerpo se regeneraban, tendones, músculos, piel parcial. Para la tercera y la cuarta etapa, Imhotep estaba casi completo de nuevo,
aunque aún conservaba inquietantes ventanas a sus entrañas descompuestas. Esta momia estaba en una gira de regreso del infierno. El proceso comenzó con bocetos en blanco y negro, evolucionó a tratamientos de color y luego a modelos digitales. Incluso construyeron maquetas físicas para que los artistas de gráficos por computadora tuvieran algo tangible con lo que trabajar. Cada arruga, cada grieta, cada trozo de carne fue estudiado y construido desde cero. Y aquí es donde la cosa se pone realmente salvaje. Esas primeras versiones de la momia, el horror esquelético que salía arrastrándose de su tumba, eran 100% digitales. Sin actores, sin maquillaje, solo gráficos por computadora. Pero a medida que Imhotep comienza a regenerarse, las cosas se vuelven más complejas. Fue entonces cuando empezaron a combinar imágenes de acción real con superposiciones digitales. El actor Arnold Vosloo, quien interpretó al sumo sacerdote resucitado, usó prótesis, marcadores de seguimiento y luces LED pegadas por todo el cuerpo para ayudar a los animadores a realizar su trabajo. Dijo que se sentía como un árbol de Navidad andante en el set. El equipo de efectos especiales utilizó un doble digital de Vosloo creado en Alias, el software 3D estándar de la industria en aquel entonces. Incorporaron sistemas musculares simulados, de modo que cuando el esqueleto se movía, los músculos reaccionaban de forma natural. Los animadores utilizaron animación procedural para controlar el estiramiento de los huesos y los músculos, y luego añadieron captura de movimiento para humanizar la actuación. Pero las expresiones faciales, los gestos de las manos, eso todavía tenía que ser animado a mano, fotograma a fotograma. Porque en 1999 la CGI aún no había llegado al punto en que las emociones humanas sutiles pudieran falsificarse fácilmente. Y Vosloo no dejó que un doble le robara protagonismo. Realizó la captura de movimiento él mismo. Durante el rodaje, cada escena se rodó 2 veces, una con Vosloo y otra sin él, para poder integrar su versión digital posteriormente. Después, entró en el estudio de captura de movimiento, rodeado de 8 cámaras que capturaban sus movimientos desde todos los ángulos, para que los animadores pudieran darle vida digital a su versión no muerta. Pero el trabajo de ILM no se detuvo con Imhotep. Oh, no. La momia estaba llena de secuencias de efectos espectaculares que no tenían nada que ver con el villano principal. La antigua ciudad de Tebas no era una localización real. Era una composición. Planos de fondo grabados en Marruecos, actores en pantalla verde, pinturas mate pintadas a mano, miniaturas y retoques digitales, todo ello unido. Y cuando Imhotep empezó a desatar plagas sobre el mundo, ahí fue donde la cosa se puso loca. Las plagas de langostas, digitales. Pero aquí está el giro. También usaron insectos reales. Sí. Hay una escena en la que el personaje de Rachel Weisz está plagado de ratas y langostas, y no está actuando, eran reales. En un momento dado, incluso usaron langostas anestesiadas pegadas a un especialista para lograr ese horror arrastrándose de cerca. Menudo compromiso. La plaga de moscas, gráficos de computadora basados en partículas. Los escarabajos que se esconden bajo la piel, una mezcla de modelos prácticos y CGI, con trucos de animación que desarrollaron mientras trabajaban en Star Wars, Episodio La amenaza fantasma. Y las tormentas de arena, estas se modelaron con el software de tornados Twister. Sí, Twister. El equipo de efectos visuales usó todos los trucos posibles para que lo sobrenatural pareciera natural. Luego está esa escena, ¿recuerdan? Donde una gigantesca tormenta de fuego envuelve el Cairo. Palmeras reales, modelos reales, pinturas mate reales, todo superpuesto con fuego generado por computadora, granizo, escombros que caen e incluso movimiento de cámara digital añadido en postproducción por Pacific Taitel/Mirage. Cada fotograma fue diseñado para el caos. Y finalmente, llegamos al gran final, el ejército de guerreros no muertos de Imhotep. Cientos de momias descompuestas se alzan para proteger a su amo. La mayoría, digitales. Pero los trajes base, su apariencia y tacto, fueron creados por el legendario maquillador Nick Dudman y su equipo. Construyeron variaciones de trajes de momia para acrobacias, explosiones y primeros planos. Tras el rodaje, esos trajes se enviaron a ILM, se escanearon en 3D y se usaron como dobles digitales. Parte de la animación base se readaptó a partir del modelo de Imhotep para ahorrar tiempo.
Y aquí va un dato poco conocido. Brendan Fraser jugó un papel fundamental en la venta de esas escenas. Gracias a su precisión en los movimientos, capaz de repetir el mismo golpe de espada o puñetazo en varias tomas, a los animadores les resultó mucho más fácil adaptar sus combates en vivo a las momias digitales. Ese tipo de consistencia es poco común, y ayudó a integrar lo real con lo irreal de forma casi perfecta. Entonces, cuando dicen que la momia se adelantó a su tiempo, no se equivocan. No fue solo un éxito de taquilla de los 90 con algunas explosiones y efectos espeluznantes. Fue un hito técnico. Fue una película que llevó los efectos visuales al límite, fusionando lo digital y lo físico, lo práctico y lo imposible, y, de alguna manera, logrando que todo pareciera real. Desde tumbas polvorientas hasta efectos visuales deslumbrantes, la momia se construyó sobre la base de la ambición. Y mirando atrás, esos $15 millones en efectos no solo fueron dinero bien gastado, sino oro cinematográfico. Antes de que Brendan Fraser esquivara antiguas trampas explosivas en el desierto, y antes de que la CGI se convirtiera en el estándar más usado en las superproducciones de Hollywood, llegó La Momia 1999, una película que no era solo un remake, sino la resurrección de la aventura clásica con un toque moderno. Lo que empezó como un simple remake de un clásico del terror de 1932 terminó convirtiéndose en uno de los éxitos más sorprendentes de finales de los 90, mezclando acción, terror, romance y un encanto genuinamente ingenioso. Pero el camino para llegar hasta allí fue una locura. El director Stephen Sommers tenía un sueño: no solo rehacer La Momia, sino reimaginarla como una aventura al estilo Indiana Jones, con sentimiento, humor, peligro y espectáculo. No quería que fuera solo una película de terror. Quería una montaña rusa a través de tumbas malditas y magia ancestral, el tipo de película que te transporta a un lugar exótico y te impide respirar hasta que aparecen los créditos finales. Universal le dio luz verde y un presupuesto de $80 millones, y eso era todo lo que necesitaba para ir a por todas. Conseguir al héroe ideal para liderar esta expedición alocada era crucial. El estudio tenía grandes nombres en mente: Tom Cruise, Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck, pero por una razón u otra, ninguno encajaba. Y ahí llegó Brendan Fraser. El estudio había notado el inesperado éxito de taquilla de George de la Jungla, y aunque no era exactamente del mismo género, demostró que Fraser tenía encanto y sentido del humor. Y, crucialmente, era más barato que las megaestrellas. Stephen Sommers vio algo en él y lo calificó como el candidato perfecto para el héroe audaz y ligeramente bobo que tenía en mente, algo entre Errol Flynn y Harrison Ford. Fraser entendió la tarea. Rico Connell era valiente, sí, pero no demasiado serio. Si el héroe se toma demasiado en serio, el público no lo acompañará. Y esa autoconciencia se convirtió en una de las armas secretas de Fraser. La protagonista femenina, Evelyn Carnahan, tuvo su propio camino hacia la gran pantalla. El personaje recibió su nombre en homenaje a Lady Evelyn Herbert, la hija real de Lord Carnarvon, quien, como es bien sabido, ayudó a abrir la tumba del rey Tutankamón en 1922. Inicialmente, el estudio se inclinó por actrices estadounidenses, pero fue la británica Rachel Weisz quien audicionó varias veces y finalmente consiguió el papel. No era muy aficionada a las películas de terror. Pensaba que esto era más bien un cómic cursi, lo cual, en muchos sentidos, era cierto. John Hannah, elegido para interpretar a su hermano problemático Jonathan, también fue una elección sorprendente. Incluso él admitió que no era un gran actor cómico. Pero Sommers confió en él y la decisión dio sus frutos. Luego estaba Arnold Vosloo, elegido para interpretar al mismísimo Imhotep, el maldito. El productor James Jacks ya había trabajado con Vosloo en Hard Target, y cuando Vosloo leyó el guión, le pidió una cosa: que lo interpretara con seriedad. Permítanme ser un villano trágico, como una versión retorcida de Romeo y Julieta. Acertó en la audición y le ofrecieron el papel de inmediato. Pero interpretar a un sacerdote egipcio no muerto con apenas ropa no fue fácil. Vosloo bajó entre 4,5 y 7 kilos antes de rodar, eliminando el alcohol y el azúcar para adelgazar y lucir el diminuto disfraz. Bromeó diciendo que se lo tomaba muy en serio, literalmente. La producción comenzó oficialmente el 4 de mayo de 1998 y duró 17 agotadoras semanas.
Rodar en Egipto era imposible debido a la inestabilidad política, así que el equipo se trasladó a Marruecos, concretamente a Marrakech, que tenía el aire antiguo que necesitaban y muchos menos indicios de vida moderna. La producción pasó 2 semanas preparando la zona, instalando cables telefónicos, trayendo coches clásicos y camellos, y contratando a gente local como extras. Tras terminar en Marrakech, se trasladaron al desierto del Sáhara, cerca de Erfoud, donde la ficticia ciudad perdida de Amunaptra surgiría de la arena. El escenógrafo Alan Cameron encontró una formación rocosa con forma de herradura llamada Gara Medowar y pensó: «Perfecto, es nuestra ciudad». Trajeron piezas prefabricadas del set desde Inglaterra, incluyendo estatuas y muros de templos. Incluso construyeron una enorme rampa de hormigón para que el equipo pudieran acceder a la formación. El rodaje en el desierto no era para los débiles. El calor era brutal. Cada 2 horas, el equipo médico repartía una bebida rehidratante especial. Las tormentas de arena eran un suplicio diario, y la fauna silvestre era un gran peligro. Algunos miembros del equipo sufrieron picaduras o mordeduras y tuvieron que ser trasladados en helicóptero para recibir tratamiento médico. Brendan Fraser, en un incidente escalofriante, casi muere durante la escena del ahorcamiento. La cuerda le cortó el oxígeno y se desmayó. Menuda actuación de método. La producción contó con el respaldo del Ejército Real marroquí para la seguridad y el estudio incluso contrató un seguro contra secuestro para el reparto principal. Por si acaso, una vez finalizado el rodaje en Marruecos, el equipo regresó al Reino Unido para trabajar en los estudios Shepperton. Allí se rodaron todas las escenas de las tumbas subterráneas. El equipo recreó antiguos pasadizos, ruinas de templos y túneles llenos de trampas explosivas, con columnas de fibra de vidrio que explotaban o se derrumbaban en cualquier momento. La escena del astillero, que se suponía sería el puerto de Giza en el Nilo, se rodó en Chatham, Kent, con una réplica completa de 183 metros que incluía trenes, vagones, grúas y cientos de extras de época. Los efectos especiales fueron una parte fundamental de la magia de la momia y una parte importante de su presupuesto. Casi $15 millones se destinaron solo a los efectos visuales. Industrial Light Magic, o ILM, se encargó de más de 140 tomas. Cinecite y Pacific Title/Diagonal Mirage aportaron docenas más. El director Sommers había trabajado con ILM en The Pricing, así que sabía de lo que eran capaces. ILM comenzó a desarrollar la apariencia de la momia 3 meses antes de que comenzara el rodaje. El objetivo era ambicioso: crear una criatura no muerta fotorrealista, algo más aterrador, veloz e intenso que cualquier cosa que el público hubiera visto antes. No un tipo disfrazado, no una marioneta animatrónica, un monstruo que se sintiera vivo, pero que, clara y aterradoramente, no lo fuera. La momia pasó por 4 etapas distintas de descomposición y regeneración, cada una más humana que la anterior. Etapa 1, esquelético, putrefacto, apenas humano. En la 4ª etapa, parecía casi completo, salvo por algunos agujeros sangrientos en la cara y el cuerpo. Los artistas comenzaron con bocetos, pasaron a renders digitales y construyeron modelos físicos como referencia. Las primeras etapas fueron completamente digitales, pero una vez que Imhotep empezó a verse más humano, mezclaron superposiciones digitales sobre la cara y el cuerpo reales de Arnold Vosloo. Tuvo que usar marcadores LED y cinta adhesiva por todo el cuerpo para que los animadores pudieran seguir cada tic facial. Dijo que se sentía como un árbol de Navidad andante en el set. También se utilizó captura de movimiento, pero en lugar de un especialista, Vosloo lo hizo él mismo. Cada movimiento fue rastreado y replicado con precisión. Más adelante en la película, cuando un ejército de momias digitales se une a la lucha, ILM reutilizó partes del modelo de Imhotep para acelerar el proceso. Adaptaron los movimientos de Brendan Fraser en múltiples tomas para coreografiar las batallas digitales. Fue un trabajo enorme, pero Fraser lo facilitó al perfeccionar su coreografía con precisión mecánica. ¿Y el enjambre de escarabajos, las tormentas de fuego y las plagas? Una mezcla de lo práctico y lo digital. Algunas escenas con langostas se rodaron con bichos reales, sedados y pegados a dobles de acción, sí, de verdad. Otras utilizaron gráficos por computadora de vanguardia, tomando prestados sistemas de partículas de películas como Twister y La amenaza fantasma.
Pero si hay un elemento de La momia que realmente elevó la experiencia, fue la banda sonora. Jerry Goldsmith, una leyenda por derecho propio, compuso la música. Había trabajado con Somers antes, y a pesar de estar cerca del final de su carrera, Goldsmith entregó una de sus bandas sonoras de aventuras más icónicas. Era grandiosa, dramática, llena de metales estruendosos, cuerdas envolventes y la dosis justa de estilo exótico. Desde las heroicas subidas de tono de Rico Connell hasta los inquietantes cánticos de Imhotep, la banda sonora acertaba con cada latido emotivo. La banda sonora fue lanzada por Decca Records en mayo de 1999, y aunque algunos críticos la consideraron un poco caótica, la mayoría coincidió, era pura magia Goldsmith. Cuando La momia llegó a los cines, el público no solo acudió, sino que la devoró. Recaudó más de $400 millones en todo el mundo y convirtió a Brendan Fraser en una superestrella mundial. Pero lo más importante es lo que la película representa hoy en día. No pretendía ser una carnada para los Oscar. No estaba sobrecargada de realismo crudo ni de tono arrogante. Era divertida. Diversión a lo grande, salvaje y ligeramente ridícula, hecha por gente que se preocupó profundamente por cada toma, cada susto, cada momento de la historia. No fue perfecta, pero tenía corazón, humor, peligro y espectáculo. Y por eso sigue siendo tan querida décadas después. Así que la próxima vez que oigas los tambores o veas la arena arremolinándose en el aire, recuerda, La momia 1999 no fue solo una película. Fue una aventura. Una que nos dio héroes, villanos, antiguas maldiciones y, lo más importante, una razón para volver a creer en la magia del cine. Antes incluso de que La momia llegara a los cines, existían serias dudas tras bambalinas. Créanlo o no, incluso el título causó cierta sorpresa. El público de prueba no estaba entusiasmado. Para muchos, La momia sonaba simplemente a una vieja película de terror polvorienta de la época del blanco y negro, no a una emocionante aventura de acción con romance, explosiones y tumbas malditas. Pero en lugar de cambiar el nombre, el director de marketing nacional de Universal, Mark Smuger, tomó una decisión audaz. Dijo, no vamos a huir del título, vamos a redefinirlo. Sabían que la película tenía algo especial. Solo tenían que conseguir que la gente la viera. Y así, Universal se la jugó con una jugada enorme. Un llamativo anuncio de televisión durante el Super Bowl. Les costó la friolera de $1,6 millones, pero funcionó. Según el director Stephen Sommers, ese anuncio lo cambió todo. En tan solo 30 segundos, cambió la conversación de ¿qué es esto? Ah, espera, ¿qué pinta tiene? De repente, la gente estaba prestando atención. Aún así, un problema enorme se avecinaba. Star Wars, Episodio, La amenaza fantasma. Todos sabían que iba a ser un terremoto cultural, y La momia estaba originalmente programada para estrenarse solo un par de semanas después. Eso habría sido un suicidio en taquilla. Así que los productores hicieron una jugada inteligente. Adelantaron el estreno 2 semanas completas, del 21 al 7 de mayo. Eso les dio una sólida ventaja antes de que Star Wars dejara atónitos a todos. ¿Y qué pasó después? Una sorpresa total. La momia arrasó. Debutó en el número 1 en Estados Unidos y Canadá, recaudando $43 millones en 3.210 salas en su primer fin de semana. Ese fue el mayor estreno de mayo fuera de las fiestas navideñas en ese momento y el 9º mayor estreno de la historia. Nada mal para una película para la que la gente tenía pocas expectativas. Claro, La amenaza fantasma llegó y finalmente la derribó un puesto, pero las cifras no mentían. Al público le encantó. El boca a boca se extendió rápidamente. Al final de su temporada en cines, La momia había recaudado más de $155 millones solo en Norteamérica. El público internacional mostró el mismo entusiasmo, elevando la recaudación global a la asombrosa cifra de $418,1 millones. Lo que empezó como un arriesgado regreso al cine de la época dorada se convirtió en un éxito de taquilla, silenciando a todos los escépticos y reviviendo oficialmente el antiguo género de aventuras con un estallido. Cuando La momia llegó a los cines, la reacción de la crítica fue, digamos, dispar. A algunos les gustó, a otros no, y mucha gente no sabía qué pensar de esta salvaje mezcla de terror, comedia, romance y acción de capa y espada al estilo de la vieja escuela. En Rotten Tomatoes,
Obtuvo un modesto 62% y Metacritic le dio una puntuación de 48 sobre 100, así que definitivamente no recibió críticas muy elogiosas en general. Y si le preguntas al público, CinemaScore le dio una sólida B, lo cual es bueno, pero no legendario. Pero aquí está el giro. Aunque algunos críticos fueron tibios, la gracia de la película claramente tocó la fibra sensible. Roger Ebert, sí, ese Roger Ebert, básicamente dijo, miren, no puedo defender el guión, ni la dirección, ni siquiera la momia en sí, pero me lo pasé genial. Admitió que no cumplía con los requisitos tradicionales de una obra maestra cinematográfica, pero se entretuvo muchísimo. Y, en realidad, ¿no se trata de eso? Entertainment Weekly y The New York Times también lo apoyaron. Captaron la onda, vieron a la momia como lo que debía ser una aventura trepidante y placentera. Un éxito de taquilla. Una película palomitera. Un regreso a la época dorada del cine de aventuras, pero con la atmósfera de una superproducción de los 90. Claro, no a todos les gustó. Algunos críticos opinaron que se esforzaba demasiado por ser una Indiana Jones light. Kate Pipes, de The AV Club, dijo que todo parecía forzado y que no había tenido el éxito esperado. Otros calificaron la trama de recargada y dijeron que tomaba demasiados elementos de mejores películas. Algunos fanáticos acérrimos de la momia original de 1932 incluso se quejaron de que la nueva película carecía del terror inquietante y atmosférico de la versión clásica. En lugar de terror a fuego lento, esta película se llenó de explosiones, risas y espectáculo. ¿Fue eso bueno o malo? Depende de a quién le preguntes. Pero si había algo en lo que casi todos coincidían, eran los efectos especiales. El público quedó maravillado con la magia visual, especialmente con la forma en que Imhotep, la momia, cobraba vida. Se trataba de efectos especiales generados por computadora de finales de los 90 a toda potencia, e Industrial Light y Magic se lo jugó todo. Aún así, no todos quedaron convencidos. Algunos críticos dijeron que se parecía demasiado a otros trabajos de ILM y que no resultaba lo suficientemente original. Otros opinaron que los efectos no impulsaban la película, sino que la decoraban. Por otro lado, hubo críticos que afirmaron que los efectos especiales no eclipsaron el lado humano de la historia. Los personajes seguían brillando, especialmente Rick, Evelyn e incluso Jonathan, gracias al carisma y la química de los actores. Owen Gleiberman señaló que los sustos nunca fueron demasiado intensos gracias al tono desenfadado y alegre de la película. Almar Haflidason, de la BBC, comentó que algunos efectos especiales generados por computadora no habían envejecido bien y resultaban demasiado artificiales, lo cual es justo. Era 1999. No todo lo de esa época se mantiene visualmente hoy en día. Pero el reparto, ahí es donde la película realmente conquistó el corazón. Los críticos, en general, elogiaron las actuaciones, y muchos coincidieron en que los actores elevaron un material que fácilmente podría haber resultado cursi. Brendan Fraser, como Rick O'Connell, se convirtió en un ícono instantáneo. No era el típico héroe de acción machista, tenía encanto, sarcasmo y un toque de pícaro. Evelyn, interpretada por Rachel Weisz, tampoco era solo una damisela en apuros, tenía inteligencia, coraje y sus propios momentos de héroe. Aunque Arnold Vosloo, quien interpretó a Imhotep, estuvo un poco infrautilizado después de que su personaje se regenerara, su presencia aún causó impacto. Por supuesto, algunos críticos también se mostraron sorprendidos por la elección del reparto. Algunos criticaron el manejo que la película daba a los personajes árabes, diciendo que en ocasiones caía en estereotipos. Otros señalaron que los roles étnicos no siempre se representaban con autenticidad, una crítica que se ha vuelto más aguda en retrospectiva a medida que Hollywood reevalúa la diversidad en la pantalla. Aún así, 20 años después, el legado de la momia ha envejecido como el buen vino. La guionista María Luis lo resumió a la perfección. Dijo que esta era una película que, en teoría, no debería haber funcionado. Era una película de aventuras de época de gran presupuesto, que llegó en un momento en que el público no lo pedía precisamente. Y, sin embargo, funcionó porque tenía corazón, humor, terror y la dosis justa de heroísmo. Incluso la llamó el éxito de taquilla crucial de los 90. Otra crítica, Emma Stefanski, dijo que marcó el final de una era.
Fue una de las últimas grandes películas de acción y aventuras pre-superhéroes, antes de que las películas de cómics se apoderaran por completo de Hollywood. Piénsenlo, después de La Momia, la siguiente década perteneció a Spider-Man, X-Men, Batman Begins y el auge del MCU. Pero incluso en un mundo de superhéroes, La Momia sigue teniendo su sello. Rotten Tomatoes la ha llamado Indiana Jones para una nueva generación. El rico con el de Brendan Fraser se convirtió en el modelo para un nuevo tipo de héroe de acción, imperfecto, divertido y refrescantemente humano. Evelyn también rompió moldes. No solo se dejó llevar, sino que ayudó a impulsar la historia. Y con el tiempo, tanto los fans como la crítica empezaron a ver cuánto acertaba esta película. Medios como Complex y SYFY la han clasificado como una de las películas de acción más clásicas de todos los tiempos. Y la interpretación de Brendan Fraser sigue siendo aclamada. La gente todavía recuerda La Momia y dice, vaya, ya no se hacen así. Es una joya excepcional que logró equilibrar el caos de la mezcla de géneros con la suficiente emoción para hacerla inolvidable. Tras dominar la taquilla, La Momia mantuvo su impulso con un lanzamiento masivo en video doméstico. Llegó a las tiendas de VHS y DVD el 28 de septiembre de 1999, y la verdad, fue un éxito rotundo. Universal volvió a encontrar el oro. La película vendió la asombrosa cifra de 7 millones de copias en VHS y otro millón en DVD. Esto la convirtió en la película de acción real en VHS más vendida del año y en el segundo DVD más vendido, justo después de Matrix. No es poca cosa. El éxito de La Momia en video doméstico fue tan rotundo que ayudó a que los ingresos totales de Universal por este servicio superaran los $1.000 millones. Luego, en 2001, justo cuando el regreso de La Momia estaba a punto de llegar a los cines, Universal lanzó un DVD especial de 2 discos, la edición definitiva, repleto de extras entre bastidores, pistas de comentarios y todos los extras que los fans podían desear. Pero el estudio no se detuvo ahí. En 2008, la película recibió una remasterización digital completa y se estrenó en Blu-ray, dando vida en alta definición a las épicas imágenes del desierto y las espeluznantes momias generadas por computadora. Y finalmente, en 2017, La Momia resucitó, esta vez en glorioso 4K Ultra HD. Se lanzó como título independiente y como parte de una trilogía con sus secuelas, dando a los fans una razón más para sumergirse de nuevo en ese mundo de antiguas maldiciones, sacerdotes no muertos y la leyenda de Brendan Fraser. El éxito de La Momia en taquilla no solo catapultó a Brendan Fraser al estrellato como héroe de acción, sino que también dio inicio a una franquicia completa que se extendería por décadas, continentes e incluso parques temáticos. La primera secuela llegó en 2001 con el regreso de La Momia, reuniendo a casi todo el elenco original. Esta vez, Rick y Evelyn están casados y se lanzan de lleno a otra aventura sobrenatural que trae de vuelta a Imhotep, porque, claro, no ha terminado, y presenta una nueva amenaza, el Rey Escorpión. Y para subir la apuesta, ahora tienen un hijo, Alex, que se une a la aventura. En 2008, la franquicia cambió de rumbo con La Momia, la tumba del emperador dragón, llevando la historia de Egipto a China. En lugar de antiguas pirámides, encontramos al ejército de terracota y un nuevo villano inspirado en la mitología china. Pero no todo permaneció igual. Rachel Weisz no regresó y María Bello asumió el papel de Evelyn. Los fans estaban divididos, pero la película encontró su público. Fuera de la gran pantalla, el universo de La Momia se expandió aún más. Hubo una serie de televisión animada llamada simplemente La Momia, que se emitió durante 2 temporadas, ofreciendo a los niños una dosis de caos no muerto los sábados por la mañana. Luego llegó El Rey Escorpión, una precuela / spin-off de 2002 protagonizada por Dwayne La Roca Johnson. Sí, ese fue su papel revelación. Llevó a la franquicia a una nueva dirección, inclinándose antes de que los superhéroes dominaran la taquilla, antes de que los universos compartidos se convirtieran en la obsesión de Hollywood, hubo un bibliotecario intrépido, un pícaro encantador y una antigua maldición que trajo la magia de los éxitos de taquilla de entre los muertos. Esta es la historia no contada de La Momia 1999. En 1999, una nueva aventura irrumpió en los cines y dio inicio a una de las franquicias de acción y terror más entretenidas de finales de los 90 y principios de los 2000. *La Momia*.
Escrita y dirigida por Stephen Sommers, reimaginó el clásico de terror de Universal de 1932 para un público moderno. Sin embargo, en lugar de limitarse estrictamente al susto, combinó elementos de acción, romance y comedia en una experiencia cinematográfica arrolladora. En el centro de todo estaba Brendan Fraser, quien interpretó al encantador y pícaro Rick O'Connell, un aventurero y cazador de tesoros atrapado en una maldición mucho más antigua de lo que esperaba. Junto a él estaban Rachel Weisz como Evelyn Carnahan, una bibliotecaria brillante aunque un poco torpe, apasionada por la egiptología, y John Hannah como su excéntrico y a menudo torpe hermano, Jonathan. Juntos, el trío se embarca en la búsqueda de los misterios de Amun-Aptra, también conocida como la legendaria Ciudad de los Muertos. Pero lo que comienza como la búsqueda de un tesoro perdido se convierte rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia, cuando despiertan accidentalmente a Imhotep, un antiguo sumo sacerdote maldito que vuelve a la vida con aterradores poderes sobrenaturales. Arnold Vosloo aporta una presencia siniestra y magnética a la momia, transformándose de un cadáver descompuesto en un villano casi imparable, decidido a vengarse y resucitar. El camino para lograr la realización de La momia no fue sencillo. La película pasó años en un limbo de desarrollo, con diferentes guiones y directores asignados en distintos momentos. Pero en 1997, Stephen Sommers propuso una nueva perspectiva que convenció a Universal. En lugar de hacer un reinicio de terror gótico de ritmo lento, imaginó una emocionante y romántica aventura al estilo Indiana Jones, ambientada en el imponente desierto egipcio. El rodaje fue un desafío en sí mismo. El equipo viajó a Marruecos y al Reino Unido para la producción, y gran parte del rodaje en el desierto se desarrolló en las brutales condiciones del Sáhara. El elenco y el equipo tuvieron que lidiar con la deshidratación, poderosas tormentas de arena e incluso serpientes venenosas. Pero el duro entorno valió la pena, ya que el escenario añadió autenticidad y grandeza a las imágenes de la película. Para dar vida al no muerto Imhotep, Sommers y su equipo recurrieron a Industrial Light and Magic, ILM, quienes se encargaron de los efectos visuales de la película. Utilizaron una innovadora combinación de tomas de acción real y efectos especiales generados por computadora, CGI, de vanguardia, especialmente para 1999, para mostrar la aterradora transformación de la momia de cadáver polvoriento a hechicero vengativo. Los efectos, aunque a veces anticuados para los estándares actuales, eran de vanguardia en su momento y contribuyeron enormemente a la épica historia. La banda sonora orquestal de la película, compuesta por el legendario Jerry Goldsmith, realzó cada escena, con melodías envolventes, escenas de acción trepidantes y conmovedores motivos egipcios. La música se convirtió en uno de los elementos más icónicos de la película, dotando a toda la aventura de un aire clásico y atemporal. Cuando La momia se estrenó en cines el 7 de mayo de 1999, la crítica se dividió. Algunos consideraron que la historia se inclinaba demasiado hacia el entretenimiento popcorn, mientras que otros elogiaron su energía y encanto. Pero el público la devoró. Con un presupuesto de $80 millones, la película recaudó la impresionante cifra de $418,1 millones en taquilla mundial, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de 1999. La película no solo triunfó, sino que resucitó toda una franquicia. Le siguieron dos secuelas directas, El regreso de la momia en 2001, que intensificó la acción e introdujo a Dwayne La Roca Johnson como el Rey Escorpión, y La momia, la tumba del emperador dragón en 2008, que trasladó la historia a China y cambió el personaje de Rachel Weisz por una nueva actriz. La franquicia también generó una serie animada e incluso dio origen a su propia franquicia derivada, comenzando con El Rey Escorpión en 2002, que posteriormente tuvo su propia serie de secuelas. Universal intentó reiniciar La momia una vez más en 2017, esta vez con Tom Cruise y un tono más oscuro con el objetivo de lanzar su nueva franquicia de monstruos del universo oscuro. Sin embargo, la película tuvo una mala recepción de la crítica y un bajo rendimiento en taquilla, lo que provocó que los planes del universo oscuro se estancaran casi de inmediato. Aún así, La momia de 1999 sigue siendo querida. Es aventurera, divertida, aterradora en todos los sentidos, y tiene esa magia única de los éxitos de taquilla de finales de los 90 que es difícil de replicar hoy en día.
La actuación de Brendan Fraser, en particular, ha envejecido maravillosamente. Se convirtió en el héroe de acción definitivo de una generación, equilibrando carisma y comedia con fuerza física y sentimiento. Más de 20 años después, la película sigue cautivando la imaginación. No es solo un remake. Es una reinvención que definió una época, introdujo a un público completamente nuevo a la magia del antiguo Egipto y convirtió una leyenda del terror en una emocionante aventura romántica. Hace mucho tiempo, en el corazón del antiguo Egipto, un amor prohibido desencadenó una maldición que resonaría a través del tiempo. Corría el año 1290 a.C. en la ciudad de Tebas, e Imhotep, sumo sacerdote del faraón Seti, no solo era un hombre poderoso, sino también el amante secreto del amante del faraón, la deslumbrante y peligrosa Ankh-Sunamun. Su pasión era feroz y su traición, mortal. Cuando el faraón descubrió su romance, los amantes actuaron con rapidez. Ankh-Sunamun lo apuñaló hasta la muerte, justo antes de que los guardias de élite del faraón, los Medjay, irrumpieran. Atrapado, Imhotep huyó, mientras que Ankh-Sunamun decidió quitarse la vida, confiando en que Imhotep algún día la traería de vuelta. Afligido y decidido, Imhotep quebrantó todas las leyes sagradas. Él y sus leales sacerdotes robaron su cuerpo y huyeron a Amunaptra, la legendaria ciudad de los muertos, para realizar el más oscuro de los rituales de resurrección. Pero antes de que pudieran completarlo, los Medjay llegaron una vez más. El castigo fue brutal. Los sacerdotes de Imhotep fueron momificados vivos, mientras que el propio Imhotep fue maldecido con el peor destino imaginable. Fue enterrado vivo en un sarcófago lleno de escarabajos carnívoros, condenado al tormento eterno. Los Medjay, que juraron proteger su tumba, juraron que nunca resucitaría, pues su resurrección desataría un mal inimaginable. Pasaron siglos, el mundo cambió, y en 1926, un nuevo tipo de cazador de tesoros puso la mira en Amunaptra. En El Cairo, la bibliotecaria y aspirante a egiptóloga Evelyn Carnan recibe una caja inusual y un mapa antiguo de manos de su pícaro hermano Jonathan. El mapa señala la ciudad perdida de Amunaptra, considerada un mito por la mayoría de los eruditos. Jonathan admite haberle robado la caja a un aventurero estadounidense llamado Rico Connell, quien afirma haber estado en la ciudad mientras servía en la Legión extranjera francesa. Ansiosa por demostrar su valía y descubrir el legendario libro de Amon-Ra, Evelyn llega a un acuerdo. Negocia la liberación de Rick de una prisión del Cairo, convenciendo al sospechoso alcaide Gad Hassan de que lo libere a cambio de una parte del tesoro que encuentren. A regañadientes, Rick acepta guiarlos a Amunaptra, pero les advierte que es un lugar que es mejor dejar tranquilo. Mientras se adentran en el desierto, se cruzan con otra expedición, esta vez liderada por buscadores de fortuna estadounidenses y guiada por el cobarde y egoísta excamarada de Rick, Benny Gabor. Casi de inmediato, se desencadenan extraños sucesos. El grupo es atacado repetidamente por los Medjay, liderados por un severo y misterioso guerrero llamado Ardet Bai. Este les advierte, retrocedan o se arriesgan a despertar un mal que nunca más debería resurgir. Pero la codicia y la curiosidad los impulsan a seguir adelante. Ambas expediciones excavan en las ruinas de Amunaptra, activando antiguas trampas y liberando escarabajos mortales. Hassan es uno de los primeros en morir, devorado por dentro tras liberar accidentalmente un escarabajo de su tumba. En medio del caos, Evelyn, Rick y Jonathan encuentran un sarcófago sellado. Dentro yacen los restos momificados del mismísimo Imhotep. Mientras tanto, la expedición rival descubre 5 vasos canopos que contienen los órganos preservados de Ankh-Sunamun, junto con el legendario Libro de los Muertos. Más tarde esa noche, Evelyn se cuela en su campamento y lee en voz alta el Libro de los Muertos. Lo que comienza como una inocente curiosidad se convierte rápidamente en una catástrofe. Con tan solo unas palabras ancestrales, despierta sin darse cuenta a Imhotep de su letargo maldito. Mientras el viento del desierto aúlla y el cielo se oscurece, el sacerdote resucitado regresa, podrido, a medio formar y ávido de poder. Acecha a la expedición de regreso al Cairo, trayendo consigo las legendarias plagas de Egipto. El agua se convierte en sangre, enjambres de langostas cubren los cielos y la oscuridad cubre la ciudad. Uno a uno, los miembros de la expedición rival son perseguidos y consumidos por Imhotep, quien usa los vasos canopos robados para regenerar lentamente su cuerpo. Solo perdona a Benny,
quien se humilla en varios idiomas hasta que Imhotep reconoce el hebreo y lo toma como su sirviente a cambio de promesas de un tesoro. En el Cairo, los supervivientes se reagrupan en el museo y descubren la magnitud del peligro. Ardet Bai y el Dr. Bey, un Medjay secreto, revelan la terrible verdad. Imhotep pretende resucitar a Ankh-Sunamun sacrificando a Evelyn. Su única esperanza reside en encontrar el libro dorado de Amon-Ra, el único artefacto capaz de detenerlo. Pero antes de que puedan actuar, Imhotep desata un hechizo hipnótico sobre la ciudad, convirtiendo a sus ciudadanos en esclavos sin mente. En el caos, Evelyn es capturada y el Dr. Bey se sacrifica para ganar tiempo para que los demás escapen. Desesperados, Rick, Jonathan y Ardet reclutan a Winston Havelock, un piloto británico borracho y antiguo compañero de guerra de Rick, para que los lleve de regreso a Amun-Aptra. Pero Imhotep conjura una enorme tormenta de arena, que hace que su biplano se estrelle en el desierto. Winston muere en el accidente, pero los demás sobreviven y continúan el viaje a pie. De vuelta en la ciudad maldita, Imhotep inicia el ritual de resurrección. Evelyn yace atada mientras el alma de Ankh-Sunamun ronda cerca, pero Rick, siempre dispuesto a rendirse, se adentra en el templo, luchando contra los no muertos mientras Jonathan se las arregla para resolver antiguos conjuros con el libro de Amon-Ra. En el último momento, lee un hechizo que pone al ejército de Imhotep en su contra, y Evelyn usa el libro para despojar a Imhotep de su inmortalidad. Ahora mortal, Imhotep es vulnerable. Rick le clava una espada en el corazón, y el anciano sacerdote, deshecho por el tiempo y la venganza, se desmorona y se hunde en las negras aguas del inframundo. Mientras el grupo escapa, Veni, aún ávido de tesoros, prepara una trampa que comienza a derrumbar la ciudad entera. Queda atrapado dentro, abandonado a oscuras, antes de que los escarabajos entren en tropel para un último festín. Afuera, mientras el polvo se asienta y las ruinas se desvanecen bajo la arena, Rick, Evelyn y Jonathan cabalgan hacia el atardecer, sin saber que Jonathan ha logrado llevarse algunas de las baratijas doradas de Veni. Y en algún lugar del desierto, Ardet Bai los observa partir, sabiendo que el mundo se ha salvado, por ahora. ¿Y si les dijera que la momia? Sí, ese clásico de 1999, lleno de aventuras y aventuras, con Brendan Fraser al rescate, casi nunca tuvo el mismo aspecto que ahora, que no empezó como una superproducción épica, sino como un pequeño remake de terror con una historia de desarrollo tan alocada que hace que la resurrección de Imhotep parezca un paseo por el desierto. Esta película, con sus enormes decorados, legendarias escenas de escarabajos y uno de los protagonistas más carismáticos de los 90, quedó casi sepultada para siempre bajo las arenas movedizas de la indecisión hollywoodense. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, resurgió, al igual que su monstruo titular, y se convirtió en una de las películas de acción y aventuras más queridas de su generación. El camino para hacer realidad La Momia es una historia digna de una película. Todo comenzó a finales de los 80, cuando Universal Pictures decidió resucitar su antiguo catálogo de monstruos. Ya sabes, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo y, por supuesto, La Momia. Estos fueron los íconos originales del estudio, los que construyeron Universal en los años 30 y 40. Pero mientras Drácula y Frankenstein recibían su merecido reconocimiento, La Momia se quedó en la sombra. Universal quería traerlo de vuelta, pero a bajo precio. Piensa en $10 millones como máximo. No se trataba de arenas movedizas ni de romance épico. Se suponía que iba a ser un reinicio de terror. Y así comenzó una década de propuestas estrafalarias y un desarrollo condenado al fracaso. Primero llegó George A. Romero, el creador de La Noche de los Muertos Vivientes. Su versión consistía en científicos que despertaban a una momia con una máquina de resonancia magnética, convirtiéndola en algo más parecido a Terminator que a los 10 mandamientos. Luego estaba Clive Barker, el genio retorcido detrás de Hellraiser, quien imaginó la historia como un relato oscuro y sensual ambientado en un museo lleno de artefactos egipcios malditos. Universal adoraba a Barker, pero se quedaron atónitos ante su visión surrealista y erótica. Joe Dante, el famoso de Gremlins, lo intentó. También John Sayles, e incluso Mick Garris. Los nombres iban y venían, y los guiones se acumulaban. En un momento dado, Daniel Day-Lewis, sí, ese Daniel Day-Lewis, estaba siendo considerado para interpretar a Imhotep como un antihéroe trágico y romántico. ¿Se lo imaginan?
un 3 veces ganador del Oscar con vendas, meditando entre ruinas del antiguo Egipto, pero el estudio nunca se comprometió. Todas las versiones eran demasiado caras, demasiado extrañas o simplemente no encajaban. Durante casi 10 años, la momia estuvo atrapada en un infierno de desarrollo, con más resurrecciones fallidas que la trama misma de la película. Entonces, en 1997, algo cambió. Entró Stephen Sommers, un guionista y director que no era precisamente un nombre conocido en aquel entonces. Sommers tenía una propuesta audaz, divertida, justo lo que el estudio no sabía que necesitaba. No quería hacer una película de terror. Quería una gran aventura. Algo así como una mezcla de Indiana Jones y Jason y los Argonautas, con un toque de terror y muchísimo encanto. Prometía acción, romance, mitología y risas. Presentó a la momia no como una sombra silenciosa y sigilosa, sino como un poderoso ser sobrenatural en una historia de amor, venganza y tesoros. Universal la compró. No solo eso, sino que se gastaron la vida. El presupuesto se disparó a $80 millones, y la idea del terror clásico quedó oficialmente enterrada. Lo que Sommers creó, en cambio, fue algo completamente nuevo. El casting lo era todo. Brendan Fraser era conocido por su comedia y su encanto, gracias a papeles en George de la Jungla y El hombre de encino, pero nunca había protagonizado un éxito de taquilla. Aportó algo nuevo al papel de Rick O'Connell, mitad héroe de acción arrogante, mitad bobo adorable. Su energía iluminó la pantalla. Rachel Weisz, como Evelyn Carnan, estuvo brillante y entrañable, una bibliotecaria con curiosidad y valentía a partes iguales. La química entre ellos, fuera de serie. Si a todo esto le sumamos el toque cómico de John Hannah como Jonathan y la cautivadora interpretación de Arnold Vosloo como Imhotep, el elenco encajó a la perfección. El rodaje, sin embargo, distó mucho de ser glamuroso. Rodado principalmente en Marruecos, la producción se enfrentó al calor abrasador del desierto, tormentas de arena, animales salvajes y todos los peligros reales que cabe esperar al rodar en el Sáhara. Brendan Fraser casi muere durante la escena del ahorcamiento, de verdad. Se desmayó porque la soga estaba demasiado apretada. Los miembros del reparto enfermaban constantemente y bebían agua yodada para sobrevivir. Rachel Weisz describió posteriormente el rodaje como brutal. Pero a pesar de todo, la visión se mantuvo intacta. Sommers colaboró con Industrial Light y Magic para crear efectos visuales innovadores para la época. El cuerpo en descomposición de Imhotep, las horripilantes multitudes de escarabajos, la enorme tormenta de arena con la cara gritando, todo era tecnología CGI de vanguardia combinada con efectos prácticos que aún se mantienen notablemente bien hoy en día. Lo que hizo que la momia destacara no fue solo su aspecto visual o su ritmo, sino su tono. Se movía por la cuerda floja entre el terror, el humor y la emoción. En un momento, veías cómo se desplegaban antiguas maldiciones. Al siguiente, te reías de Jonathan descifrando lenguas antiguas. Nunca se tomó demasiado en serio, pero tampoco se hizo la tonta. Ofreció al público una aventura clásica con un toque moderno, y no necesitaba un plan de franquicia ni un universo conectado para funcionar. Simplemente quería entretener. Y vaya si lo hizo. Estrenada el 7 de mayo de 1999, La momia fue un éxito instantáneo. Los críticos le dieron opiniones dispares. Algunos la calificaron de derivada, otros de divertida, pero al público le encantó. La película recaudó más de $400 millones en todo el mundo y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del año. Brendan Fraser se convirtió en una estrella rentable de la noche a la mañana. El éxito dio lugar al regreso de La momia en 2001, que presentó a Dwayne La Roca Johnson como el Rey Escorpión, y finalmente a La momia, La tumba del emperador dragón en 2008. Hubo spin-offs, atracciones en parques temáticos e incluso una serie animada. De repente, La momia no era solo un monstruo. Era una marca, pero como todas las buenas historias, hay un giro inesperado. En 2017, Universal intentó traer de vuelta a La momia, esta vez con Tom Cruise, en una película diseñada para lanzar su llamado universo oscuro. Tenía más presupuesto, más escenas de acción y más efectos visuales, pero no tenía alma. Fracasó estrepitosamente, demostrando una vez más que un rayo no cae 2 veces en la misma tumba. Lo que tenía la versión de 1999 y lo que le faltaba a la de 2017 era alegría.
un sentido de aventura, personajes que te gustaban, una historia que se sentía antigua y atemporal, pero también personal, divertida y emocionante. Brendan Fraser no solo interpretaba a un héroe, lo era en todos los sentidos, y eso es lo que la hizo inolvidable. La Momia 1999 sigue siendo una cápsula del tiempo perfecta del cine taquillero de finales de los 90. Tenía decorados prácticos, química auténtica, acción ingeniosa y un claro amor por la narrativa. Fue hecha por gente que quería llevar al público de paseo, no vender juguetes ni crear 10 secuelas. Y quizá por eso, décadas después, la gente todavía la vuelve a ver. Todavía la cita. Todavía se pregunta por qué Brendan Fraser no consiguió 20 papeles más como ese. Todavía le teme a los escarabajos. Todavía se desmaya cuando Evie dice, «Soy bibliotecaria». Así que la próxima vez que escuches la icónica banda sonora de Jerry Goldsmith o veas esa cara formarse en la arena, recuerda, esta película estuvo muerta, enterrada bajo un montón de reescrituras y malas presentaciones, pero resurgió con más fuerza que nunca. Y en la gran tradición de la mitología egipcia, algunas historias son realmente inmortales. Esto es Big Dogs, donde el cine vive y respira con sabor, fuerza, nostalgia y amor. Si te gustó esta inmersión, no olvides dejar un comentario, darle a me gusta y, por supuesto, suscribirte. Porque aquí, resucitamos películas y contamos sus historias como merecen ser contadas. Uno pensaría que elegir a un héroe rudo y aventurero para una gran aventura veraniega sería fácil, ¿verdad? No del todo. James Jacks, el productor de la película, tenía en mente una lista soñada de pesos pesados de Hollywood para interpretar a Rico Connell. Aspiraba a las estrellas, Tom Cruise, Brad Pitt, Matt Damon, incluso Ben Affleck. Pero uno a uno, las agendas se cruzaron o el interés simplemente desapareció. Irónicamente, Cruise encabezaría más tarde la nueva versión de 2017, pero a finales de los 90, imposible. Entonces llegó George de la Jungla. Sí, así es. Brendan Fraser balanceándose entre los árboles en taparrabos fue todo lo que se necesitó para captar la atención de Jacks y Sommers. La película fue un éxito sorpresa. Y de repente, Fraser no era solo un tipo bobo de la jungla, tenía poder de estrella. Y lo más importante, llegó con la combinación perfecta de encanto pícaro y carisma a la antigua usanza que Stephen Sommers había imaginado, algo sacado directamente del guión de Errol Flynn. No era el nombre más famoso de la ciudad, pero tenía la dosis justa de aventura, comedia y vulnerabilidad para convencer al papel. El propio Fraser lo entendió. Dijo que Rico Connell tenía que ser consciente de sí mismo, alguien que no se toma demasiado en serio. Porque si lo hiciera, toda la película se desmoronaría. Ahora, hablemos de Evelyn Carnahan. Su nombre era más que elegante, era un homenaje a la historia real. Recibió su nombre en honor a Lady Evelyn Herbert, hija de Lord Carnarvon, una de las figuras originales presentes cuando se abrió la tumba del rey Tut en 1922. El papel casi recae en una actriz estadounidense, pero fue Rachel Weisz, tras múltiples audiciones, quien finalmente lo consiguió. Y, sinceramente, era perfecta. Weisz no era precisamente una fanática del cine de terror, pero le encantó la energía cómica del guión y se inclinó por la onda cursi y pulp. Su interpretación de Evelyn le dio al personaje inteligencia y calidez, algo inusual para el arquetipo de damisela, y la química con Fraser fue mágica al instante. En cuanto al hermano de Evelyn, Jonathan Carnahan, el casting podría sorprenderte. El actor escocés John Hannah no se consideraba un comediante en absoluto. De hecho, cuando consiguió el papel, incluso él estaba confundido. Sommers le dijo directamente, no tenía ni idea de por qué lo elegimos. Pero esa energía excéntrica funcionó. Jonathan se convirtió en el estafador adorable al que no podías evitar apoyar, incluso cuando causaba problemas. ¿Y qué hay de la propia momia? Para eso, contrataron a Arnold Vosloo, un actor sudafricano que había trabajado previamente con Jacks en Hard Target. A Vosloo le encantó el guión, pero desde el principio dejó una cosa clara: quería interpretar a Imhotep con total honestidad, sin exageraciones, sin pretensiones. Para él, Imhotep no era un monstruo, sino un héroe romántico y trágico en una historia de amor maldita. Un Romeo y Julieta retorcidos de ultratumba. Los realizadores lo respetaron.
Le dio solidez al personaje, le dio peso, y Vosloo se entregó por completo. Incluso bajó entre 4,5 y 7 kilos para ponerse en forma para el papel, dejando atrás el alcohol y el azúcar para poder lucir ese diminuto traje con orgullo y amenaza. Este elenco, Fraser, Weisz, Hannah, Vosloo, no solo interpretaba papeles. Creaba química, moldeaba el tono y le daba a la película un corazón bajo toda la arena y los escarabajos. Y cuando La momia finalmente llegó a los cines, esa mezcla de encanto, peligro y romance encendió la pantalla. Hablemos ahora de cómo La momia cobró vida, porque, déjenme decirles, rodar esta película fue toda una aventura. El rodaje principal comenzó el 4 de mayo de 1998. 17 semanas de calor, arena, sudor y escarabajos. ¿Suena intenso? Lo fue. Originalmente, los cineastas soñaban con rodar en Egipto, el auténtico, ¿verdad? Pero con el aumento de las tensiones políticas y la inestabilidad en la región, ese plan se descartó. Así que se trasladaron a Marruecos. Marrakech, para ser exactos. Y, aunque no lo crean, Marrakech fue una bendición disfrazada. A diferencia del Cairo, que se había convertido en una ciudad moderna, Marrakech aún conservaba esa atmósfera cruda y atemporal. Fue mucho más fácil decorar las calles para que parecieran de los años 20. El equipo de producción llegó 2 semanas antes solo para preparar la zona. Tendieron líneas telefónicas modernas, ocultaron cables eléctricos y enviaron coches, camellos y vestuario de época para retroceder en el tiempo. Los marroquíes locales intervinieron como extras, dando vida a las bulliciosas escenas del mercado norteafricano con una energía genuina. Pero la verdadera magia, eso ocurrió en medio de la nada. Después de Marrakech, el equipo se adentró en el desierto del Sáhara, a las afueras de un pequeño pueblo llamado Erfoud. Y allí, enclavado en el calor abrasador, el diseñador de producción Alan Cameron encontró algo especial. Gara Medowar. Era una formación rocosa con forma de herradura que se alzaba como una corona en el desierto. Perfecta para Amunaptra, la ciudad de los muertos. Por supuesto, no podían simplemente entrar y empezar a rodar. Tuvieron que construir Amunaptra. Primero, se construyó una enorme rampa de hormigón solo para acceder al lugar. Luego, la ciudad se montó, pieza a pieza, con materiales prefabricados traídos desde Inglaterra. Sí, Inglaterra. Hasta ahí llegaron para que esto saliera bien. El Departamento de Arte realizó un estudio geológico completo de la zona para poder construir réplicas exactas de las columnas y estatuas. De vuelta en los estudios Shepperton del Reino Unido, recrearon las tumbas y pasadizos subterráneos de Amunaptra con enormes decorados y columnas de fibra de vidrio, equipados con efectos prácticos listos para colapsar, explotar o desintegrarse en el momento justo para el final lleno de acción. Construir esos decorados subterráneos, solo eso llevó 16 semanas. Pero nada de esto fue fácil. El calor del Sáhara era brutal. Era como si bebiera un cóctel hidratante especial cada 2 horas o se arriesgara a desmayarse. De hecho, la producción contrató a un equipo médico para inventar una bebida especial para evitar que todos se desmayaran bajo el sol. Cada 2 horas, sin falta, el elenco y el equipo tenían que beberla a grandes tragos. Y ni hablar de las tormentas de arena. Diarias, cegadoras, agresivas. Imagina intentar rodar con un viento azotador de 96 km por hora y arena golpeándote los ojos. Suena divertido, ¿verdad? Luego llegó la fauna. El equipo estaba constantemente en alerta. Escorpiones, serpientes, insectos que pican. Varios miembros del equipo tuvieron que ser trasladados en helicóptero para recibir tratamiento médico de emergencia tras ser picados por la fauna local. Y en medio de todo este caos, Brendan Fraser casi muere. Sí, durante la escena donde Rico Connell es ahorcado en la prisión del Cairo, la cuerda de Fraser se tensó demasiado. Perdió el conocimiento. Por unos segundos, el equipo creyó haberlo perdido. Fue aterrador. Lo reanimaron, por supuesto, pero esto demuestra lo intenso y peligroso que fue este rodaje. Para garantizar la seguridad, la producción contó con el respaldo oficial del Real Ejército de Marruecos. Así es, el ejército ayudó con la seguridad, la logística y la protección. Y, para mayor seguridad, todos los miembros del reparto contaban con un seguro contra secuestro. Sí, leyeron bien, un seguro contra secuestro. Porque en medio del Sáhara,
con actores interpretando aventureros y excavando en tumbas falsas, nunca se sabe. Tras meses sudando la gota gorda bajo el calor marroquí, la producción finalmente hizo las maletas y regresó al Reino Unido para la recta final del rodaje. Las últimas tomas finalizaron el 29 de agosto de 1998. En Inglaterra, recrearon el puerto de Giza en el río Nilo, no en el Cairo, sino en los históricos astilleros de Chatham. Y no se trataba de un plató diminuto. Era enorme, 183 metros de largo, repleto de un tren de vapor en funcionamiento, una auténtica locomotora Ajax, 3 grúas de tamaño real, un carruaje descubierto para 2 caballos, varios carros tirados por caballos, mulas de carga, caballos vestidos, vendedores disfrazados, puestos de mercado y más de 300 extras con vestuario de época. La escala parecía sacada de una epopeya de Spielberg. Se podía sentir la textura, el movimiento, el caos de un puerto con vida, y todo se rodó en Kent, Inglaterra. Así que sí, la creación de la momia no se limitó a actores con vestuarios chulos o efectos especiales espeluznantes. Era sangre, sudor y arena. Era coraje, agallas y escenarios gigantescos en medio de la nada. Eran miles de piezas móviles, trabajando en sincronía para crear algo que no solo parecía una epopeya, sino que se sentía como tal. Y todo eso, cada ampolla, cada picadura de insecto, cada fotograma de película pulida con chorro de arena, rindió sus frutos en el momento en que las cámaras rodaron y comenzó esa banda sonora arrolladora. La momia no solo transportó al público al antiguo Egipto, sino que lo arrastró de cabeza a una aventura inolvidable. Bien, el calor del desierto, los insectos y las acrobacias mortales eran una cosa, pero la momia no era solo una aventura llena de acción. Era una maravilla visual. Esta película no solo traspasó los límites, sino que los lanzó a otra dimensión. Y eso tuvo un costo, $15 millones. Sí, esa es la cantidad del presupuesto que se invirtió directamente en efectos especiales. Y se nota. En el corazón de ese esfuerzo estaba Industrial Light and Magic, la legendaria productora de efectos especiales detrás de Star Wars, Jurassic Park y Terminator 2. Se encargaron de más de 140 tomas para la película. Si a eso le sumamos otras 60 de Cinecite y 45 más de Pacific Title/Diagonal Mirage, quienes también crearon las secuencias de títulos de la película, el resultado es una combinación de efectos visuales mágicos al estilo Frankenstein. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El director Stephen Sommers no esperó a la postproducción para involucrar al equipo de efectos especiales. Contrató a ILM incluso antes de que las cámaras empezaran a rodar. Ya tenía una relación con el supervisor de ILM, John Burton, tras haber trabajado con el Enterprising, así que cuando les presentó el alcance de la momia, ILM se involucró por completo. Incluso crearon una demo de prueba de concepto a finales de 1997, solo para convencer a Universal de que esta ambiciosa visión era posible. ¿Y cuál era esa visión? Bueno, Sommers quería una momia que no se pareciera a nada que el público hubiera visto antes. No un tipo con un traje de goma, no un animatrónico rígido. Quería algo que pareciera antiguo y no muerto, pero también vivo. Algo fotorrealista, algo aterrador. Y algo rápido. ILM se puso a trabajar 3 meses antes de que comenzara el rodaje, diseñando la apariencia de la criatura que definiría la película. Y no solo hicieron una momia, sino 4 versiones, cada una más humana que la anterior. La primera etapa fue pura pesadilla. Un esqueleto envuelto en vendas podridas, con trozos de carne apenas adheridos. La segunda etapa vio cómo partes de su cuerpo se regeneraban, tendones, músculos, piel parcial. Para la tercera y la cuarta etapa, Imhotep estaba casi completo de nuevo, aunque aún conservaba inquietantes ventanas a sus entrañas descompuestas. Esta momia estaba en una gira de regreso del infierno. El proceso comenzó con bocetos en blanco y negro, evolucionó a tratamientos de color y luego a modelos digitales. Incluso construyeron maquetas físicas para que los artistas de gráficos por computadora tuvieran algo tangible con lo que trabajar. Cada arruga, cada grieta, cada trozo de carne fue estudiado y construido desde cero. Y aquí es donde la cosa se pone realmente salvaje. Esas primeras versiones de la momia, el horror esquelético que salía arrastrándose de su tumba, eran 100% digitales. Sin actores, sin maquillaje, solo gráficos por computadora.
Pero a medida que Imhotep comienza a regenerarse, las cosas se vuelven más complejas. Fue entonces cuando empezaron a combinar imágenes de acción real con superposiciones digitales. El actor Arnold Vosloo, quien interpretó al sumo sacerdote resucitado, usó prótesis, marcadores de seguimiento y luces LED pegadas por todo el cuerpo para ayudar a los animadores a realizar su trabajo. Dijo que se sentía como un árbol de Navidad andante en el set. El equipo de efectos especiales utilizó un doble digital de Vosloo creado en Alias, el software 3D estándar de la industria en aquel entonces. Incorporaron sistemas musculares simulados, de modo que cuando el esqueleto se movía, los músculos reaccionaban de forma natural. Los animadores utilizaron animación procedural para controlar el estiramiento de los huesos y los músculos, y luego añadieron captura de movimiento para humanizar la actuación. Pero las expresiones faciales, los gestos de las manos, eso todavía tenía que ser animado a mano, fotograma a fotograma, porque en 1999 la CGI aún no había llegado al punto en que las emociones humanas sutiles pudieran falsificarse fácilmente. Y Vosloo no dejó que un doble le robara protagonismo. Realizó la captura de movimiento él mismo. Durante el rodaje, cada escena se rodó 2 veces, una con Vosloo y otra sin él, para poder integrar su versión digital posteriormente. Después, entró en el estudio de captura de movimiento, rodeado de 8 cámaras que capturaban sus movimientos desde todos los ángulos, para que los animadores pudieran darle vida digital a su versión no muerta. Pero el trabajo de ILM no se detuvo con Imhotep. Oh, no. La momia estaba llena de secuencias de efectos espectaculares que no tenían nada que ver con el villano principal. La antigua ciudad de Tebas no era una localización real. Era una composición. Planos de fondo grabados en Marruecos, actores en pantalla verde, pinturas mate pintadas a mano, miniaturas y retoques digitales, todo ello unido. Y cuando Imhotep empezó a desatar plagas sobre el mundo, ahí fue donde la cosa se puso loca. Las plagas de langostas, digitales. Pero aquí está el giro. También usaron insectos reales. Sí, hay una escena en la que el personaje de Rachel Weisz está plagado de ratas y langostas, y no está actuando. Eran reales. En un momento dado, incluso usaron langostas anestesiadas pegadas a un especialista para lograr ese horror arrastrándose de cerca. Menudo compromiso. La plaga de moscas, gráficos de computadora basados en partículas. Los escarabajos que se esconden bajo la piel, una mezcla de modelos prácticos y CGI con trucos de animación que desarrollaron mientras trabajaban en Star Wars, episodio La amenaza fantasma. ¿Y las tormentas de arena? Estas se modelaron con el software de tornados Twister. Sí, Twister. El equipo de efectos visuales usó todos los trucos posibles para que lo sobrenatural pareciera natural. Luego está esa escena, ¿recuerdan? Donde una gigantesca tormenta de fuego envuelve el Cairo. Palmeras reales, modelos reales, pinturas mate reales, todo superpuesto con fuego generado por computadora, granizo, escombros que caen e incluso movimiento de cámara digital añadido en postproducción por Pacific Taitel/Mirage. Cada fotograma fue diseñado para el caos. Y finalmente, llegamos al gran final, el ejército de guerreros no muertos de Imhotep. Cientos de momias descompuestas se alzan para proteger a su amo. La mayoría, digitales. Pero los trajes base, su apariencia y tacto, fueron creados por el legendario maquillador Nick Dudman y su equipo. Construyeron variaciones de trajes de momia para acrobacias, explosiones y primeros planos. Tras el rodaje, esos trajes se enviaron a ILM, se escanearon en 3D y se usaron como dobles digitales. Parte de la animación base se readaptó a partir del modelo de Imhotep para ahorrar tiempo. Y aquí va un dato poco conocido. Brendan Fraser jugó un papel fundamental en la venta de esas escenas. Gracias a su precisión en los movimientos, capaz de repetir el mismo golpe de espada o puñetazo en varias tomas, a los animadores les resultó mucho más fácil adaptar sus combates en vivo a las momias digitales. Ese tipo de consistencia es poco común, y ayudó a integrar lo real con lo irreal de forma casi perfecta. Entonces, cuando dicen que la momia se adelantó a su tiempo, no se equivocan. No fue solo un éxito de taquilla de los 90 con algunas explosiones y efectos espeluznantes. Fue un hito técnico. Fue una película que llevó los efectos visuales al límite, fusionando lo digital y lo físico, lo práctico y lo imposible,
y, de alguna manera, logrando que todo pareciera real. Desde tumbas polvorientas hasta efectos visuales deslumbrantes, la momia se construyó sobre la base de la ambición. Y mirando atrás, esos 15 millones de dólares en efectos no solo fueron dinero bien gastado, sino oro cinematográfico. Antes de que Brendan Fraser esquivara antiguas trampas explosivas en el desierto, y antes de que la CGI se convirtiera en el estándar más usado en las superproducciones de Hollywood, llegó La Momia 1999, una película que no era solo un remake, sino la resurrección de la aventura clásica con un toque moderno. Lo que empezó como un simple remake de un clásico del terror de 1932 terminó convirtiéndose en uno de los éxitos más sorprendentes de finales de los 90, mezclando acción, terror, romance y un encanto genuinamente ingenioso. Pero el camino para llegar hasta allí fue una locura. El director Stephen Sommers tenía un sueño: no solo rehacer La Momia, sino reimaginarla como una aventura al estilo Indiana Jones, con sentimiento, humor, peligro y espectáculo. No quería que fuera solo una película de terror. Quería una montaña rusa a través de tumbas malditas y magia ancestral, el tipo de película que te transporta a un lugar exótico y te impide respirar hasta que aparecen los créditos finales. Universal le dio luz verde y un presupuesto de $80 millones, y eso era todo lo que necesitaba para ir a por todas. Conseguir al héroe ideal para liderar esta expedición alocada era crucial. El estudio tenía grandes nombres en mente: Tom Cruise, Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck, pero por una razón u otra, ninguno encajaba. Y ahí llegó Brendan Fraser. El estudio había notado el inesperado éxito de taquilla de George de la Jungla, y aunque no era exactamente del mismo género, demostró que Fraser tenía encanto y sentido del humor. Y, crucialmente, era más barato que las megaestrellas. Stephen Sommers vio algo en él y lo calificó como el candidato perfecto para el héroe audaz y ligeramente bobo que tenía en mente, algo entre Errol Flynn y Harrison Ford. Fraser entendió la tarea. Rico con él era valiente, sí, pero no demasiado serio. Si el héroe se toma demasiado en serio, el público no lo acompañará. Y esa autoconciencia se convirtió en una de las armas secretas de Fraser. La protagonista femenina, Evelyn Carnahan, tuvo su propio camino hacia la gran pantalla. El personaje recibió su nombre en homenaje a Lady Evelyn Herbert, la hija real de Lord Carnarvon, quien, como es bien sabido, ayudó a abrir la tumba del rey Tutankamón en 1922. Inicialmente, el estudio se inclinó por actrices estadounidenses, pero fue la británica Rachel Weisz quien audicionó varias veces y finalmente consiguió el papel. No era muy aficionada a las películas de terror. Pensaba que esto era más bien un cómic cursi, lo cual, en muchos sentidos, era cierto. John Hannah, elegido para interpretar a su hermano problemático Jonathan, también fue una elección sorprendente. Incluso él admitió que no era un gran actor cómico. Pero Sommers confió en él y la decisión dio sus frutos. Luego estaba Arnold Vosloo, elegido para interpretar al mismísimo Imhotep, el maldito. El productor James Jacks ya había trabajado con Vosloo en Hard Target, y cuando Vosloo leyó el guión, le pidió una cosa: que lo interpretara con seriedad. Permítanme ser un villano trágico, como una versión retorcida de Romeo y Julieta. Acertó en la audición y le ofrecieron el papel de inmediato. Pero interpretar a un sacerdote egipcio no muerto con apenas ropa no fue fácil. Vosloo bajó entre 4,5 y 7 kilos antes de rodar, eliminando el alcohol y el azúcar para adelgazar y lucir el diminuto disfraz. Bromeó diciendo que se lo tomaba muy en serio, literalmente. La producción comenzó oficialmente el 4 de mayo de 1998 y duró 17 agotadoras semanas. Rodar en Egipto era imposible debido a la inestabilidad política, así que el equipo se trasladó a Marruecos, concretamente a Marrakech, que tenía el aire antiguo que necesitaban y muchos menos indicios de vida hacia una nueva dirección, inclinándose aún más hacia la acción de espadas y sandalias. Universal aún no había terminado. En 2012, anunciaron planes para reiniciar la película. Eso dio lugar a la versión de 2017 de La Momia, protagonizada por Tom Cruise. Pero a pesar de todo el revuelo y la promesa de lanzar un nuevo universo oscuro, la película fue un fracaso rotundo, tanto de crítica como de público. Fue un duro recordatorio de que un rayo no siempre cae dos veces. Por supuesto,
También hubo videojuegos. En el año 2000 se lanzaron dos juegos de la momia. Uno era una aventura de acción para PlayStation y PC, y el otro, un juego de puzzles para Game Boy Color. En 2002, Ubisoft lanzó otro juego de la momia, esta vez basado en la serie animada, para Game Boy Advance. Y la momia no solo está en tu pantalla, también está en tu parque temático. Universal Studios llevó la franquicia al siguiente nivel con La Venganza de la Momia, una montaña rusa interior de alta velocidad que se inauguró en parques de Hollywood, Orlando e incluso Singapur. Combinando escenarios físicos, animatrónicos y una mecánica de lanzamiento alucinante, es una de las favoritas de los fans y sigue en activo. ¿Y adivina qué? Incluso ahora, la momia sigue cobrando nueva vida. En 2024, los personajes de la película aparecerán en Funko Fusion, un peculiar videojuego crossover donde se fusionan los mundos de la cultura pop. Esto demuestra que, incluso décadas después, la momia se niega a permanecer enterrada. Y ese, amigos, es el legado de la momia. Una película que surgió de las arenas del escepticismo y se convirtió en una aventura atemporal. Nos brindó acción épica, personajes inolvidables y un recordatorio de que, a veces, la diversión pura en el cine es todo lo que necesitamos. En un mundo anterior a la fatiga de los superhéroes y la sobrecarga de franquicias, la momia se alzaba con fuerza, con su corazón, humor y terror, todo en uno. No era perfecta, pero no tenía por qué serlo. Era magia, era caos y, sobre todo, era memorable. Así que, tanto si la ven por primera vez como si la vuelven a ver por centésima vez, la momia sigue siendo un tesoro que vale la pena desenterrar. Gracias por verla. Y recuerden, algunas leyendas nunca mueren, simplemente regresan con una sonrisa maliciosa y un enjambre de escarabajos. Nos vemos en la próxima, cinéfilos.